quería decirles que pues me siento muy honrada, de verdad que cuando la pastora Indira me expresó su invitación, pues yo no tuve de otra que decirle que sí. Era un compromiso ya de un sí automático, ¿verdad? Y qué bueno, porque el Padre es propicio en su tiempo, y este fue el día que el Señor pues preparó para que tú y yo seamos edificadas. Así que quiero pedirte que en esta noche tú puedas abrir tu corazón a escuchar la palabra del Señor. Vamos a ver una historia que muchos quizás ya han leído, pero es una historia que tiene mucha enseñanza, sobre todo porque Dios el Padre, pues a una mujer que no era pueblo, a una mujer que venía de un pueblo y de una cultura pagana, pues pasó a ser parte de la genealogía de nuestro amado Jesucristo. Vemos como la disposición de su corazón pues pudo transformar su vida, pero también pudo transformar su generación. Así que aunque yo sé que mi hermana Birmania oró, yo quiero que usted ore conmigo en esta noche y sobre todo que disponga su corazón para este tiempo, que pueda poner su celular en silencio, que usted le diga a los niños que usted le va a hacer su cena más tarde, al esposo, pero que usted pueda estar conectada en esta hora, no solamente conmigo, sino conectado con el corazón del Padre Celestial para con nosotras esta noche. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por bendecirme, Señor, al estar en esta noche, en esta sala, con estas sus hijas, Padre. Quiero pedirte que tu palabra, Señor, que tu palabra que ya por sí sola nos habla, nos edifica, nos ministra, sea edificándonos, Señor, sea llevándonos, Señor, al conocimiento pleno, Señor, de tu voluntad. Te pido, Padre, que si alguna de tus hijas en esta hora está turbada, preocupada, ha tenido un día difícil por diferentes razones o por situaciones que pueda tener, que tu paz, tu shalom, sea en esta hora ministrando nuestros corazones, que podamos estar en la quietud, en el shalom de tu espíritu, Señor, para poder recibir tu palabra, que podamos hacer Shema, prestar atención para escuchar y hacer, Señor, cumplir tu voluntad y tus palabras en medio nuestro. Bendice a tu hija, a tu pastora Indira. Te pido, Padre, que la lleves por el sendero de tu voluntad y que tu sabiduría sea sobre ella, Padre, para que ella pueda guiar esta generación, Señor, y guiarlos sobre todo a que puedan rendirse completamente y que verdaderamente sirvan, Señor, con corazón dispuesto a escuchar tu voz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy estuve hablando con, pues, mi apóstol madre y le decía, ¿sabes, madre? Una de las cosas, así ustedes saben, esas conversaciones que a veces uno tiene en el camino y a veces se vuelven hasta profundas y uno sale edificado. Y le decía, una de las razones quizás por la que en este tiempo estamos viendo a tantas mujeres con el tema del empoderamiento, tantas mujeres que han tenido que salir a camino, a liderar ministerios, a liderar la familia y a tomar, pues hasta cierto punto, el matriarcado, tiene que ver por el hecho de que los hombres han delegado o relegado su posición como sacerdotes. Y eso ha hecho que nosotras, las mujeres, pues tengamos que enfrentarnos y tomar muchas veces la delantera en cosas que le corresponden a ellos. Pero eso no nos quita el que nosotros podamos entender que a quien Dios llamó como sacerdote fue al hombre. Y que hay cargas que nosotras como sus hijas a veces tenemos que no nos corresponde llevar, porque no son parte del diseño de nuestro Padre Celestial. Así es que más que el que nosotros seamos empoderadas, ¿verdad? Y que salgamos disparadas, pues la motivación de mi corazón en este día es que seamos edificadas en la verdad de la palabra de Dios. Y como una mujer, como lo fue Ruth, pudo transformar su generación, pudo cambiar su realidad. ¿Y cuáles fueron esas características que la llevaron a ella ser una mujer llena de la gracia de Dios y de la forma en la que el Padre quiere que tú y yo también caminemos con estas verdades y que nosotros podamos también ponerlas en práctica? Y obviamente, conjuntamente con ella, pues tener la bendición del Señor y poder nosotros llevarla a cabo. Así que el día de hoy, bueno, pues la pastora Indira me dijo que le pusiera un nombre y yo le dije, dame tiempo para orar, para ver, ustedes saben, nosotros. Pero a los minutitos el Señor me habló, Ruth, una mujer que transformó
su generación. Y es justamente lo que el Padre quiere que tú hagas y que puedas lograr el día de hoy. Que tú puedas ser una mujer que transforme tu entorno, que transforme tu generación. Una mujer que pueda marcar vidas, una mujer que pueda, con el fruto del Espíritu Santo en ti, pues pueda marcar la diferencia y que aún tu generación pueda ser transformada. La pastora Indira dijo, bueno, pues yo soy parte del equipo pastoral del Ministerio Tierra de Dios por la causa del reino, que dirige mi apóstol y madre espiritual Zoila García, la cual el Padre me ha dado pues la honra de aprender de su mano, así como Pablo aprendió a los pies de Gamaliel, pues el Señor me tiene a los pies de ella aprendiendo día tras día, y esa es una bendición, pues que el Padre me ha otorgado al permitirme, ¿verdad? Pues convivir con ella. Así que bendigo la vida, madre, bendigo tu vida, y doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Bien, vamos a hablar de Ruth. Bueno, de manera particular, Ruth es muy especial para mí. Yo creo que si yo tengo otro nombre en la eternidad es Ruth. ¿Por qué? No, simplemente por un llamado muy especial que el Padre pues hizo a mi vida, me marcó con esta palabra justo cuando llegué a la ciudad de Santiago hace ya aproximadamente 10 años, que conocí a mi apóstol madre. Para los que no saben, ella no es mi madre que me parió, sino es mi madre espiritual. La que me parió está por ahí, que está conectada, se llama Melania, es una rubia hermosa que está por ahí, ojos verdes, que no saque esos ojos de ella, pero la simpatía, ¿verdad? Pues la heredé de ella. Y Dios me dio la bendición de poder tener dos madres. Mire, eso es una doble porción por los dos lados. Entonces, cuando yo vine aquí a Santiago, cuando la conocí, bueno, que yo siempre digo que fue como un amor a primera vista, porque el día que la conocí, pues se puede contar hasta el día de hoy. O sea, fue una historia que empezó desde ese momento. Y recuerdo que el Señor me habló en el baño y me dijo, eres como Ruth en casa de Noemí. Me marcó con esa palabra. Yo, para serles honesta, no conocía mucho la historia de Ruth, no había profundizado en nada de eso. Y recuerdo que tuve que profundizar porque justamente en esa semana una profeta llegó a la casa y me dio la misma palabra que el Señor me había dado. Y si hay una palabra que el Padre pues mantiene vivo en mi corazón, pues es esta palabra de Ruth. Y quiero hoy poder compartir un poco sobre ella, ya que ustedes pues van a entrar a estudiar sobre la vida de esta gran mujer y quién fue. Entonces, ¿quién fue Ruth? Ruth fue una mujer de la ciudad de Moab, o sea, fue una moabita, que después de la muerte de su esposo, Mahlón, o sea, ella quedó viuda, se dirigió a Belén y con también su enviudada suegra, por mala suerte, podríamos decir, Noemí, ocupó un lugar importante en la historia, pues, de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, que la llevó a ser antecesora de quien fue el rey David, que ustedes saben que fue, claro está, pues también descendiente, fue parte de la descendencia de Jesucristo, porque David era de la tribu de Judá. Entonces, según vemos la historia, Ruth pues pasó a ser parte de esa genealogía, porque ella fue abuela del padre de David, de Isaí. Entonces, ¿cuál es el significado de Ruth? Ruth proviene del hebreo Ruth o Reut, que significa o se traduce como amiga, ¿está bien? Amiga, aliada, compañera, fiel. Una palabra muy hermosa, óigame. Compañera, amiga, aliada. Como vemos en este significado del nombre de Ruth, nos damos cuenta que al leer la historia, ciertamente, Ruth le dio honor a su nombre, lo manifestó al ser una compañera fiel para quien fuera su suegra Noemí. O sea, Ruth mostró estas cualidades y yo me atrevería a agregarle también, pues, la de ser una hija para Noemí. Noemí no tuvo hijas, Noemí tuvo dos hijos que fueron sus Mahlón y Keilón, hijos de Elimelech, conjuntamente con Noemí, que producto de una hambruna que estaba en Belén, en su ciudad, y quizás, bueno, parte del propósito de Dios, quizás por falta de oración, por desesperación,
pues él decide mudarse a una ciudad pagana donde no se adoraba a Dios, sino se adoraba a otros dioses. Y producto de esa hambruna y de la palabra que Dios había dado en Levítico, de que él iba a maldecir la tierra y que iba a provocar cielos de bronce y tierra de hierro, pues entonces en la tierra y por el pecado del pueblo entró en una maldición, lo que provocó que esta hambruna pues afectara la tierra. Entonces vemos a Ruth que en medio de ese proceso de la muerte de su esposo, que según cuenta la historia, no pasaron, ni siquiera llegaron a tener más de 10 años de casados, de convivencia, y justamente en ese periodo muere el esposo de Noemí, que era Elimelech, y luego mueren sus 2 hijos. No dice las razones de la muerte, pero sí que esta mujer quedó prácticamente sola. Y como su nombre indica, el nombre de Ruth significa dulzura, significa gozo. Y de tener esa dulzura y ese gozo, pues Noemí estaba pues muy triste, una mujer triste, viuda, sin seguridad y sin nada, y la disposición de su corazón era despedir a sus nueras, que eran Orfa y Ruth, y ella retornar a Belén, a su ciudad, a su tierra, porque ya el hambre había cesado y ahí estaba su familia. Ella dejó su tierra y se fue pues a seguir al que era su esposo. Y dice la palabra en el libro de Ruth, un texto muy importante, capítulo 1 del verso 16 al verso 18. Y creo que este verso fue un verso o esta parte que marcó o marca este libro por la manera en la que Ruth le responde a su suegra. Quizás la manera más honesta de Ruth o más lógica en ese momento era Ruth pues retirarse. ¿Por qué? Porque Noemí le dijo a sus 2 nueras, le dijo, váyanse a su tierra, o sea, a casa de sus padres, y procuren casarse nuevamente y sean felices. O sea, las despachó, las despidió, les dijo que podían irse otra vez y retornar. Y vemos que en la historia, su otra nuera, que era Orfa, dice que estaba muy triste porque según vemos o según entendemos en la historia, Noemí era una mujer muy buena, era una buena suegra, a diferencia de lo que lamentablemente las suegras tienen alguna mala imagen, ¿verdad? Quizás no todas tienen esa suerte, pero hay suegras que se convierten en madres. Y aparentemente eso fue Noemí para sus nueras. Era una madre, una mujer que las acompañaba, que era dulce, que era buena. Entonces, al ella despacharla, simplemente les dijo, no tengo que darles, no tengo ni siquiera hijos, otros hijos con los cuales ustedes puedan casarse y tener descendencia. O sea, prácticamente les había dicho, no, ustedes no tienen herencia conmigo porque no tengo nada que darles. Y conforme a la palabra vemos que Orfa se va, pero Ruth le dice estas palabras. Y dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, óigame bien, y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Óigame, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndome a mí que estaba tan resuelta en ir con ella, no le dijo más. Estas palabras se las dijo Ruth a su suegra cuando las estaba despidiendo. Pero al ver Noemí que su nuera Ruth estaba tan dispuesta a no dejarla sola, dice que no pudo decirle más porque ya Ruth había tomado una decisión firme y fíjense, de seguirla a ella, pero no solamente de seguirla a ella, sino de también al Dios al que al que Noemí, perdón, le servía, ella le iba a servir. O sea, estaba diciendo, yo voy incluso a convertirme a creer en el Dios al que tú le sirves. O sea, hubo una marca muy poderosa que fuera de la vida de Ruth a través del testimonio de vida que le dio su suegra
no, no es mío. Interesante todo esto. Pero algo que quiero que podamos hacer un paréntesis y que nosotros podamos ver por qué es tan relevante y por qué la Biblia habla de una moabita, por qué Moab, quiénes eran los moabitas y por qué es tan relevante esta parte. Bueno, Moab fue el fruto del incesto de Lot con sus hijas, o mejor dicho, de las hijas de Lot con su padre. O sea, ¿qué fue lo que pasó con Lot? Pues vamos al libro de Génesis, capítulo 19, versos 31 al 38. Pero antes de leerles esa parte, quiero anteceder a quién era Lot. Lot fue el sobrino de Abraham. Ustedes recuerdan que la palabra nos dice que el Señor llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Dios le da esta palabra a Abraham, pero Abraham carga con su sobrino Lot. Dios nunca le dijo que se llevara a Lot. Pero ¿qué pasa? Al Abraham no tener descendencia, al no tener hijos con Sara, él adoptó a Lot como su hijo. O sea, para él Lot no era cualquiera. Bueno, yo les digo realmente, la realidad es que para uno los sobrinos son como hijos de uno. O sea, uno ve a los sobrinos como hijos paridos del corazón. Entonces, Abraham había adoptado a Lot como suyo propio, como su hijo, y se lo llevó con él. Recordemos que fueron una tierra donde era demasiado grande, y se repartieron después, y entonces, cuando Dios le da la promesa, Lot se dirige hacia lo que era conocido como Sodoma y Gomorra. Ya de ahí conocen ustedes la historia, que en Los Ángeles, unos hombres, pues se le aparecieron a Lot y le pidieron convivir con sus hijas y pues no lo permitió y que no lo permitía y que también unos ángeles cuando iba a ser destruido por el pecado de la tierra, el pecado que al contrario, disculpen, que cuando fueron los ángeles que fueron guardados por Lot, Lot prefirió ofrecerle a sus hijas y no ofrecerle a los ángeles. O sea, la depravación que había era, no le puedo decir peor que hoy, porque la depravación sexual que vemos en este tiempo es peor que la que hubo en Sodoma y Gomorra. O sea, ya ciertamente estamos viviendo tiempos peores. Bueno, entonces el proceso, ustedes saben que Lot y sus hijas y su esposa logran salir, pero que la esposa de Lot miró hacia detrás, se convirtió en una estatua de sal y Lot se fue solo con sus hijas. Y aquí es que acontece esta parte que les quiero compartir, que dice, entonces, la hija mayor, ¿verdad? La mayor, le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos a nuestro padre de generación. O sea, la hija dijo a su otra hermana, vamos a acostarnos con nuestro padre para nosotros concebir y tener descendencia. O sea, eso es lo que nosotros hoy llamamos incesto. Pero la decisión no fue tomada por Lot, sino fue tomada por las hijas de Lot. ¿Estamos entendiendo? Y dice la palabra, y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió. O sea, tuvo relaciones sexuales con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dio la mayor a la menor. He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y levantándose la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. O sea, Lot no tuvo conciencia de eso. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Y parió la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor parió un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Así es que cuando usted vea en las escrituras que se hablan de los moabitas y de los amonitas, usted está viendo que son descendencias de Lot por producto del incesto que las hijas cometieron con él, con su padre. No me pregunte más sobre eso porque la palabra no cita más.
Solamente nos da esta parte. No sabemos cuál fue la reacción de Lot, ni mucho menos. Pero de esta descendencia de los moabitas, que resultaron ser una nación pagana y hasta cierto punto enemigo de Israel también, pues nace Ruth, una mujer que no era hebrea, que no tenía sangre hebrea, pero se casó con un hebreo, que fue con Mahlón, el hijo de Ruth. Ahora bien, al ellos mudarse a esta ciudad, pues la cultura y las costumbres que ellos practicaban en Israel, pues ya no la estaban practicando más porque vemos cómo cometieron pues esta unión de un pueblo pagano con los israelitas. Sin embargo, ciertamente vemos cómo el propósito del Padre pues fue preservado y cómo el Señor esto fue algo extraordinario dentro del plan de Dios, porque una mujer que no era pueblo, bueno, pues pasó a ser descendencia o parte de la descendencia del Mesías. Entonces, el entorno de Ruth, o sea, donde Ruth se movía, no era el más favorable para mantener un corazón fiel al Señor. Recuerden que Noemí estaba en Moab, se vio sola y dijo, yo no tengo nada que buscar aquí. Esa es una tierra de idólatras, es una tierra que no ama al Señor, que es mi Dios. Estoy hablando de Noemí. Y Noemí por eso despachó a sus nueras y decidió volver a Belén. Y es aquí donde Ruth pues le dice, no me pidas que te deje porque no te voy a dejar. Y toma la decisión de irse con ella. Entonces, el hambre y la necesidad económica y el pecado arraigado en los moabitas, la idolatría y todo escenario era perfecto para hacerlo mal. O sea, eso es como usted se hace parte con el pecado. Y ante los ojos de Dios, el patrón más común era que cada quien hiciera lo que le pareciera. O sea, como era la costumbre, era lo cotidiano, ver que la gente hacía lo malo y que no tenían pues ningún tipo de estorbo para ello, pues cada quien hacía lo que quisiera, lo que le parecía. Y Ruth, recuerden que Ruth tiene que ver con ser una compañera fiel, había convertido su corazón al Dios al que le servía Noemí. Eso nos hace ver que Noemí le contaba historias a ellas de quién era el Dios al que ella servía. Estoy segura que Noemí le habló de las maravillas que el Padre Celestial hizo con Moisés, porque en aquel tiempo la historia se contaba a las generaciones. Ellos no tenían los libros que nosotros tenemos hoy, sino que esas historias, esas vivencias, esos milagros que el pueblo atesoraba, era contado de generación en generación. Y yo les aseguro que Noemí se sentaba a contarle, a ministrarle, a edificarle a sus nueras y a sus hijos también quién era Dios. Y por alguna razón, Ruth, tomó la decisión de volverse a ese Dios. O sea, no fue algo como que de la nada salió, al Dios que tú le sirvas, yo le voy a servir. Ella tuvo que tener alguna evidencia que le hiciera tomar esa decisión firme de decir, óyeme, a donde tú vayas yo voy. Al Dios al que tú le sirvas yo voy a servir. Al Dios al que tú tienes yo quiero tener. Y que Dios me lo tome en cuenta. ¿Por qué? Porque ella vivió la experiencia a través de su suegra de quién era la persona del Señor. Entonces, la vida de Ruth nos presenta la esperanza de una mujer con un corazón fiel y comprometido en medio de la adversidad y el pecado de la idolatría. ¿Qué es lo que hace falta en este tiempo? Gente fiel. Gente que no comprometa sus principios, que no comprometa lo que Dios le ha dicho por nada ni por nadie. Y no solamente gente, en este caso permítanme hablarle a ustedes y me incluyo a nosotras mismas, mujeres firmes, fieles, que no tengan doble moral, no tengan doble palabra, sino mujeres comprometidas con lo que Dios te ha dicho o con lo que Dios le ha dicho a tu cabeza. Creer en lo que Dios le ha dicho. Ustedes que se están congregando con la pastora Indira, usted no puede caminar con ella si no cree en el depósito de Dios en ella.
No puede decir, camino contigo, creo en ti, pero cuando no estoy contigo, estoy hablando de ti con las demás. Eso es falta de fidelidad y de compromiso, no solo a tu llamado, sino al llamado de Dios en tu vida y en la vida de la persona que Dios colocó sobre tu cabeza. Ruth hizo un compromiso firme de dejar todo atrás, aún su familia. Ella estaba en su territorio, estaba su familia, quizás tenía hermanos, sobrinos, sus padres. Y ella decidió, así como Ruth dejó su tierra y su parentela, así mismo Noemí, me confundo. Noemí cuando se fue a Moab, así Ruth cuando decidió dejar con Noemí a Moab e irse a Belén, a emprender una nueva vida, no solo de la mano de su suegra, sino también de la mano de Yahweh, de la mano de Dios, de la mano de Adonai, el Eterno. La palabra de Dios nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos, que sus caminos siempre serán mejores que los nuestros. Pero hay que estar firmes, seguros y confiados en lo que Dios te ha dicho, en la palabra que el Señor te ha dado. Entonces, la decisión de Ruth y la decisión que nosotros tenemos que tener en este tiempo es de permanecer fieles al Señor. No tener nada que ver con gente que no tiene nada que ver con la gente que nos rodea o con nuestra situación actual. Tu fe debe de ser una fe que no desmaye independientemente de las circunstancias. O sea, tu fe no puede depender de tu esposo, tu fe no puede depender de tus hijos, tu fe no puede depender de tus padres, tu fe tiene que depender de la firmeza y el conocimiento de que tú tienes de quién es Dios en tu vida y de lo que Él ha hecho en ti. No puede depender ni siquiera de tu estado de ánimo, de que hoy estoy bien, mañana estoy mal. Tenemos que estar firmes en nuestra fe, firmes en el Señor, en la convicción de quién es Él, aunque las circunstancias nos digan lo contrario. Aunque un diagnóstico medio te diga lo contrario, aunque tu cuenta de banco diga lo contrario, aunque tu esposo diga lo contrario, si no estás sometido a Dios, tú tienes que permanecer fiel al Señor y confiar de que Dios hará su obra en él. Pero tu fe no puede depender de eso, sino de el Padre Celestial. ¿Y qué es la fe? Dice la palabra. La certeza de lo que tú esperas y aún la convicción de lo que tú no ves. Y la convicción tiene que ver con saber que Dios no miente y que Él cumplirá sus palabras y sus promesas sin importar cuál sea las circunstancias. Y eso lo podemos nosotros testificar. Este tiempo de pandemia nos hizo ver al Padre Celestial obrar a nuestro favor en provisión, en cuidado. Y estoy segura, aún a las que le dio COVID, vieron el cuidado de Dios en medio de la situación. Amén. Aún aquellos que perdieron sus trabajos, aún aquellos que estaban quizás en sus casas trabajando, Dios permanece fiel y ha permanecido fiel, porque Él no miente. Ahora bien, hay tres cualidades que quiero que podamos hablar, o tres características que tenía Ruth. Y son cosas, son cualidades, características, como quieras llamarle, que hoy tú y yo tenemos que procurar manifestarlas en nuestras vidas, que son la fidelidad, la humildad y viviendo en la gracia de Dios. Tú puedes estar en una condición, en una situación difícil y caminar bajo la gracia del Padre Celestial. Quiero hablarte un poco de estas tres características. La primera, que como vemos su nombre lo indica, que era también parte de la definición de lo que es Ruth, amiga fiel, digna de confianza, leal, porque la palabra fidelidad también viene del significado de ser leal. ¿Y qué es ser fiel? ¿Cuál es la fidelidad? Bíblicamente es digno de confianza. Y Ruth cumplía con esta dignidad con su suegra Noemí. Ruth perfectamente podía dejarla. Ni siquiera tenía que esperar que Ruth la despachara.
que Noemí la despachara. Ruth podía perfectamente decirle, bueno, te amo, te quiero, pero hasta aquí caminamos juntas. Pero no. Ruth se sentía que le debía lealtad, le debía fidelidad a quien fuera su suegra, que en un tiempo tan difícil como quedarse sola, sin esposo y sin hijos, ella dijo, no te dejaré. No olvidemos que Ruth estuvo menos de 10 años casada cuando ella quedó viuda. Y su suegra y Orfa emprenden un duro viaje lejos de casa, lejos de familia. Y iban a iniciar desde cero. ¿Por qué? Porque el hombre era el proveedor de todo. Es, de hecho debe ser, ¿verdad? El sacerdote y estas mujeres tenían que empezar de cero. Y ya Noemí tenía una edad avanzada. Entonces Noemí, su suegra, al ver tal desgracia, le pide a su nuera, quédense con su familia, inicien una nueva vida, pero la fidelidad que mostró Ruth a Noemí parece ser asombrosa, pero si nos enfocamos bien en los versículos, esta es una fidelidad que más que a Noemí fue una fidelidad elevada al Padre Celestial. Y se lo quiero parafrasear en este momento. En otras palabras, Ruth dijo, si yo no voy contigo, que me castigue Dios. Si no sigo al Señor y lo hago, mi Dios que me castigue y me añada toda maldición. Ruth nos dejó ver su corazón cautivado, lleno del temor por Dios, sabiendo que es justo, que es fiel y sin duda que era misericordioso. ¿Cuántas de nosotras podemos pronunciar que me castigue Dios si no le sigo? Es una pregunta, o sea, ¿cuántas podemos decir que Dios me castigue si yo me alejo de él? Cuando muchas veces nosotros utilizamos que si el Señor no responde mi oración, me voy del Señor, dejo la iglesia, dejo el evangelio y sigo mi vida. Es lo contrario. Y nos olvidamos de las bondades y de las misericordias que el Padre Celestial tiene para con cada una de nosotras. Amén. Noemí logró percibir esta convicción de Ruth. O sea, Noemí no vio que era tras ella que iba, sino que hubo una transformación en su mente, en su cultura y aún en el Dios que ella creía conocer, que era el Dios de los moabitas, fue transformado en una convicción de algo que no se veía, pero que ella había experimentado. Por eso Noemí, cuando vio la actitud de Ruth, le dijo, está bien, sigue conmigo, sígueme. Orfa, triste, muy abatida, se quedó. Era lo normal, era lo lógico. Pero algo pasó en la vida de Ruth y era parte de un propósito eterno y perfecto que tenía que manifestarse a través de esta decisión que ella tomara. Entonces, esta fidelidad llega a nuestro corazón, óigame bien, cuando conocemos la majestad, la santidad y el amor de Cristo. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo y nosotros no solamente le decimos, sé mi Salvador, sino que tenemos la oportunidad de decirle, sé mi Señor. Cuando no solamente le entregas al Padre el gobierno de tu salvación, sino también de tu vida. Empiezas a conocerlo tal cual es, a conocer su bondad, su misericordia, su favor. Entonces tú vas a decir a boca llena, que me castigue Dios si yo me aparto de él. Y eso fue la oración que hizo una mujer que venía de un mundo pagano, que no conocía a Dios. ¿Y qué produce esta resolución? De seguirle a donde tú vayas, a donde sea que tú vayas, al fin del mundo. Y de igual forma, tú y yo tenemos que tener esa convicción. Padre, lo que tú digas, lo que tú quieras de mí y para mí, sin reservas, con un corazón agradecido y confiado de quién es Él. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Abraham venía también de una tierra que era pagana. Señores, Abraham no conocía quién era Dios. Ahí no se predicaba a Jesucristo ni había venido a la tierra. Abraham tuvo una experiencia
personal con el Señor. Y de ser de Ur de los caldeos, de los caldeos tiene que ver con Babilonia, el pecado, que tenían sus propios dioses. Pasó a ser un hombre que escuchó la voz de alguien, de algo, y decidió por fe ir detrás de esa voz que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Abraham estaba bien donde estaba, económicamente, físicamente, pero él pudo reconocer que alguien mayor que él le estaba hablando y le estaba haciendo una promesa. Por eso Abraham hoy es conocido como el padre de la fe, pero no como el padre de nuestra fe. Cuando usted dice, el padre de la biología es fulano de tal, el padre de la evolución es Darwin. No, no, no. El padre de la fe, porque fue el primero en emprender un camino a ciegas y creer en la voz que le estaba hablando de que lo iba a cumplir. Entonces, por más difícil que sea el camino, por más difícil que puedan ser las circunstancias o la calamidad que tú estés viviendo, cuando tú decides poner al Señor primero, todo en tu vida va a tornar para bien. La palabra nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme a los que a su propósito son llamados. ¿Qué es lo que antecede? A los que le aman. Y a veces nosotros decimos, sí, porque todo obra para bien, porque a los que le aman a Dios todo obra para bien. No, pero ¿amas a Dios? Yo creo que si esa pregunta hubiese tenido que ser evidenciada con la respuesta de Ruth a Noemí, es evidente, ¿verdad? Que ella lo amó aún sin conocerlo, que fue transformada. Y decidió dejar el camino de atrás y emprender el camino del Señor, sabiendo que el beneficio y el deleite que iba a tener en él no iba a ser comparable a la situación, calamidad o en el sentido que ella estaba viviendo. Entonces, otra palabra que define fidelidad tiene que ver con lealtad, firmeza, leal, firme, con fe y con constancia. Características que están en Ruth. Fue leal, tuvo fe para decirle, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y se mantuvo constante en su fe. Fue humilde, la humildad, amado. Mire, a veces nosotros hemos confundido humildad con economía y le llamamos a las personas de escasos recursos una persona que sea humilde, ¿no? Porque esta persona es humilde, porque hemos llevado la palabra humildad al aspecto económico. Y no es así. La palabra humildad tiene que ver con una condición de nuestro corazón. La palabra dice que Jesús se humilló, fue humilde hasta lo sumo, o sea, fue profundamente humilde. Y a veces creemos que la humildad es como un manto o un talit o algo o un saco que nosotros nos ponemos y nos quitamos, que a veces actuamos de manera humilde, pero a veces se nos va el forro y lo que hacemos es que actuamos con orgullo, con soberbia. Sin embargo, la humildad es una virtud de Cristo que debe habitar en cada uno de nosotros y que esto es a través de una rendición constante y ser humilde y dar gracias a Dios por la provisión de hoy. Mira, Dios tiene muchas maneras de proveernos en nuestros diferentes procesos. Hay un momento que quizás económicamente tú estás muy bien y tú puedes ir a las mejores boutiques o puedes comprar en internet la ropa cara, puedes tener pues lo que tú quieras. Y gloria a Dios, porque en medio de eso no necesariamente te quita humildad vestir bien. Mire, lo barato sale caro, es verdad. A veces usted compra una blusita barata y se la pone 2 veces porque se le desbarata en la lavadora. Es verdad.
O sea, no tiene que ver con eso. Pero cuando hablo de humildad, tiene que ver con ver a Dios en todas tus circunstancias y gozarte cuando quizás tú no tienes para comprar esa ropa, pero hay un hermano, una hermana que te lleva una blusita que te queda muy bien y que tú te vistes con esa ropa que te regalaron y que te sientes bendecida porque fue el medio que Dios usó para bendecirte, para vestirte y para calzarte. Pero no en una actitud, no, porque yo no uso ropa usada. Mire, yo le voy a dar de este dato. La ropa usada, los panchitos, como le dicen aquí, que le regalan, le queda mejor que la ropa que usted se compra. Es un misterio. Eso es un misterio. La ropa que a uno le dan le queda mejor que la que usted se compra. ¿Por qué? Porque es una bendición que viene del Padre. Y dice la palabra que el Padre sabe de todo lo que nosotros tenemos necesidad. Amén. Ya la pastora está diciendo cuánto calza. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ser humilde es vivir con la gracia de saber que el Padre te va a proveer de la manera que Él considere hacerlo. Y que nosotros tenemos que verlo como eso, como una bendición, con humildad de corazón, viendo al Padre como al invisible, aquel que tiene cuidado de todos y de todas nosotros, de todas nuestras necesidades. Y esta característica estuvo en Ruth, la humildad. Pero es una verdadera humildad que lleva a pensar si realmente he puesto a Dios y a los demás antes que a mí. En este caso, poner al otro primero que tus necesidades. O sea, ser humilde y entender quizás que otro necesita de ti. Y tú en ese momento quitarte como hizo Jesús, o mejor dicho, ponerte el mandil, coger la toalla y servir a los demás. Hay gente que no se siente con la capacidad de servir y le gusta ser servido. Y no hay mayor bendición que servir. La palabra de Dios dice que Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y ahí manifestamos la imagen y la semejanza de Cristo en nosotros. Una humildad que vea a los demás como superior a sí mismo, que pone su vida entera al servicio de otros, a una negación del yo. Es claro que la humildad perfecta la vemos en Yeshua, en Cristo, pero Ruth también posee esta característica fuerte, hermosa de humildad. Ruth no se olvidó de dónde Dios la había sacado, y eso es lo que a veces nos pasa. A veces se nos olvida las bondades y las misericordias que el Padre Celestial ha tenido con nosotros. Si usted necesita un motivo cada mañana para levantarse y darle gloria y gracias al Señor, es porque Él la miró, porque Él la salvó, porque Él te encontró, porque Él cambió tu lamento en danza, porque Él te dio vida, porque Él cambió tu realidad. Ya ese es un motivo para que tú y yo podamos agradecer al Señor. Bueno, quizás no tienes todo lo que tú quieres, pero yo te aseguro que tienes lo que necesitas. ¿Por qué? Porque el Padre ha sido buen proveedor de todas nuestras necesidades. Y Ruth sabía de dónde el Padre la había sacado. Ella sabía del pueblo que Dios la había extraído y a dónde la estaba llevando. A un Dios que transformó su vida, que la salvó, que cambió su mentalidad. Dice la palabra en Ruth capítulo 2, verso 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. En ese momento de necesidad, después de haber dejado la tierra de Moab, ¿qué fue lo que hizo Ruth? Le dijo a Noemí, déjame ir al campo a recoger espigas. ¿Usted sabe qué era lo que hacía ella? Detrás de los trabajadores, lo que no caía en el saco era lo que ella recogía. Eso que caía. Por eso ella le dice,
te ruego que me dejes ir a recoger espigas, porque ¿qué era lo que ella hacía? Esa porción que ella recogía, la vendía y se sostenían las dos. O sea que Ruth era trabajadora. Y le pidió permiso a Noemí, porque Noemí era su suegra, y Noemí conocía el entorno, la tierra, la cultura, y cómo era todo aquello en aquel tiempo. Por eso le dice, permíteme, te ruego que me dejes ir al campo. En pos del hombre de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. Ella no sabe lo que estaba profetizando ahí, a quién ella estaba profetizando, quién sería después ese en los ojos de que ella logró la gracia. Y vemos en el verso 3, capítulo 3 del 5 al 6, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, o sea, la era tiene que ver con una tierra, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. O sea, su humildad de ser obediente, aprender a ser obediente. O sea, cuando nosotros tenemos a alguien que el Padre coloca sobre nuestras cabezas y aprender a ser humildes para obedecer a aquello que te están solicitando, esa es una virtud que te permite a ti ver quién es Yahweh, quién es Dios y hallar gracia delante de sus ojos. La palabra de Dios nos dice que el Señor mira de lejos al altivo, pero que Él atiende al humilde, al dispuesto, al disponible. Esa es una característica de la humildad. Estar dispuestos al Señor, disponibles. No, no tengo tiempo, no se trata del tiempo, se trata de la disposición y la disponibilidad. No lo tengo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Por la gratitud, un corazón agradecido por las bondades del Padre Celestial. Y Ruth conoció eso y se dejó guiar por su suegra. No solo, oiga bien, decidió seguir a Noemí como fiel compañera, sino que la puso como su autoridad, su cabeza, porque esta se dejaba llevar de los consejos que le daba Noemí. Más adelante se puede observar cómo Ruth siguió en todo momento el consejo de Noemí, rindió cuentas y esto le encaminó a lo que el padre ya tenía preparado para ella. Y es importante colocar, oiga bien, colocar personas que nos guíen. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Dios nos llamó a habitar en gran familia y por eso nos llamó para que el Señor levantó cabezas para que nos guíen, ya sea por la experiencia y también por la escogencia del Espíritu Santo. No tiene ni siquiera que ver con la edad, sino con la gracia de Dios sobre la vida de aquellos que el Padre coloca sobre nosotros. Entonces, vemos que Ruth rindió cuentas. ¿Por qué? Porque Ruth sabía que ella la guiaba, tenía sabiduría, le daba el consejo y que esto la acercaba más al Padre Celestial. Y eso es el trabajo nuestro como pastores, como guías espirituales, acercarlos más a Dios. No se trata de llevarlos a nosotros y que dependan de nosotros, sino enseñarles a que tengan una relación personal y genuina con el Señor. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. No es que cada vez que usted vaya al baño o que usted necesite un sí, usted va a estar llamando a la pastora Indira o al pastor Delvi. No. Es que usted tenga una relación con el Espíritu Santo porque usted ha sido guiado para tener esa relación. Porque esto no se trata de control, se trata de llevar a la gente a Dios. Y evidencias de eso tenemos con Noemí. Llevó a Ruth a Dios. Por eso Ruth escuchaba el consejo, porque sabía que había sabiduría en su boca. No somos autosuficientes. Dios ha colocado en nuestra vida, en este caso, mujeres y hombres maduros en la fe, que nos aman para bendecir nuestras vidas. Si no fuese así, no existiera el ministerio pastoral.
ni de cuidado. Si al Padre no le interesara que hubieran personas prestas para guiarnos, para aconsejarnos y aún para orar por nosotros. La tercera característica por la que vivió Noemí, perdón, Ruth, discúlpenme, es que hablar de Ruth es necesariamente hablar de Noemí y me confundo, me trabo. Pero otra de las características de esta gran mujer fue que vivió bajo la gracia y en la gracia del Señor, aún en medio de la hambruna, de su tristeza por su viudez, de no haber concebido, porque Ruth no tuvo descendencia de su primer esposo, de Mahlón, pero ella vivió bajo la gracia, experimentó la gracia de Dios en todas sus facetas, en toda su vida. De manera que sabiendo ser inmerecida de Dios, Dios le estaba dando gracia delante de las personas. No olvidemos que de donde Dios nos ha sacado a nosotros, de donde el Señor te ha sacado. Haz memoria en un momento de donde Dios te sacó. Bueno, quizás alguna dirá, bueno, yo no tengo testimonio de donde Dios me sacó porque yo acepté al Señor muy joven, me visitaron, me llevaron a la iglesia, me gustó, me convertí y me quedé. Gloria al Señor si fue de esa forma. Pero aún así, pues Dios te sacó de haber sido una persona que no lo tuvieras, que estuvieras sin esperanza, que estuvieran sin el conocimiento de quién es Él, de su gracia, de su salvación, de Yeshua, de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos nosotros también, hay veces que nosotros tenemos que hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Sobre todo a veces hay momentos donde alguna persona viene porque se siente mal, porque no ha recibido lo que espera, porque tiene dificultad, porque está molesto con el Señor. Y lo primero que yo le digo, ¿qué ha hecho el Señor contigo? ¿De dónde te sacó el Señor? Y nosotros tenemos, amados, amadas, que hacer remembranza de qué ha hecho el Padre Celestial con nosotros. De que todo lo que tenemos proviene de Él y que es para Él. Ruth, su corazón fue resuelto, tomó la decisión firme de ser fiel y su humildad la llevó a experimentar esta maravillosa gracia de nuestro Padre Celestial. En medio de un pueblo desviado, de un pueblo corrompido, lleno de maldad. Y de esa misma manera el Padre está buscando en este tiempo que así como Ruth, hayan mujeres determinadas a hacer la voluntad del Padre Celestial. Determinadas a seguir al Señor. Determinadas a amarlo, a obedecerlo, a honrarlo, a no ser autosuficientes, a no ser independientes, sino ser totalmente dependientes del Señor, totalmente dependientes de su amor. A reconocer a las autoridades que Él pone sobre nuestra cabeza y que la necesitamos. Mire, nosotros necesitamos a quien rendir cuentas. ¿Para qué? Para que el enemigo no se meta. Para que no hayan áreas de ocultismo. Y el único que trabaja en áreas de ocultismo es Satanás. Cuando usted camina en luz, usted rinde cuentas. Cuando usted tiene quien le llame a cuentas, usted está caminando como el Padre quiere. Como una carta abierta, como una carta leída. Que aún alguien se levante a señalarlo, usted tiene quien lo respalde, no solamente por el Señor, sino a quien usted le puede rendir cuentas de eso. Mujeres con corazones enseñables. Amada, nosotros no lo sabemos todo. Nosotros no tenemos, por más experiencia que tengamos, cada experiencia es diferente. Y tenemos que aprender a tener un corazón enseñable a las bondades y a la misericordia de Dios. Muchas veces hemos sido mal enseñadas y creíamos que estaba bien, pero cuando logramos ver que no era lo que Dios quería, bueno, pues es sentarnos a los pies del Maestro y decirle al Señor, enséñame. Nunca es tarde para volver a empezar, para comenzar a hacerlo bien. Mujeres que vivan bajo una gracia inmerecida y que sean parte de ese plan perfecto
que el Padre tiene para con cada una de nosotros. Ruth formó parte del pueblo de Dios, del plan de Dios y del linaje real de David. Porque yo les digo que Ruth fue una mujer que transformó su generación, porque Ruth entendió esto. Sabía que ella no tenía herencia, que no tenía descendencia, porque quien podía darla murió. Pero sabía que quizás, o mejor dicho, el propósito de Dios, más que ella casarse con Mahlón, era conocer a la mujer que Dios usó para transformar su mentalidad y para sacarla de ese entorno de idolatría, de error, ese entorno que no provenía del Padre. Y eso cambió la mentalidad de una mujer que podríamos nosotros utilizar este término en este tiempo, mundana. Y fue transformada. Pero esa transformación no solo llegó a ella, porque estas virtudes manifestadas en Ruth cambió el rumbo de su vida. A través de ella haberse ido, pues ella fue redimida. ¿De qué manera? Bueno, cuenta la palabra que conforme a la historia bíblica, a lo que correspondía a la hora de morir su esposo, era que si uno de los hijos de Ruth soltero, de Noemí, perdón, soltero, estaba vivo, debía casarse con Ruth para tener descendencia del esposo que murió. Esa era la ley. Así era que operaba en aquel tiempo. En este tiempo no. Hombre de una sola mujer, una sola esposa, mujer de un solo esposo. No, 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 no. Eso era en aquel tiempo. En este tiempo es diferente. Pero en aquel momento, si el esposo moría, la mujer podía casarse con un descendiente directo del esposo para darle descendencia. Y esto fue lo que pasó. Noemí sale de su tierra con Ruth y de su parentela. Ruth decidió seguirla. En humildad decidió trabajar para sostenerse las dos. Y ahí conoció al que la iba a redimir e iba a cambiar la historia de la humanidad. Porque usted me dice, pastora, pero ¿cómo es la historia de la humanidad? Claro que sí. Ruth era moabita. No podía casarse con un israelita y ser parte del pueblo. Y aquí vemos lo que la palabra dice, que la salvación es para todo el que le busca. Que la salvación no está destinada solamente a un pueblo, como muchos judaizantes creen que solamente son para los que practican el judaísmo, o que es solamente para Israel. La salvación está destinada para todo el que cree. Por eso Jesús dijo, a lo suyo vino, dice Juan, perdón, a lo suyo vino, pero a lo suyo no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron, él le dio salvación. Y aquí se cae toda esa estructura de que la salvación era solo para un pueblo. Esta mujer volvió su corazón a Dios. Y al ir su corazón detrás de Dios, el Padre, cambió la historia al casarse con vos. Y fíjense, ella fue muy obediente porque Noemí le dijo, óyeme, ve y recuéstate a los pies de vos, que es pariente directo de nosotros. Pero Noemí sabía lo que estaba haciendo. Pero Noemí no lo estaba haciendo por las riquezas de vos, sino porque Noemí tenía el entendimiento del Padre Celestial y ella sabía que había un propósito de Dios a través de esta unión y que Dios quería bendecir la fidelidad de Ruth, perdón. Entonces vos fue pariente de Noemí y redimió a Ruth. Automáticamente vos vio a Noemí, a Ruth, ay Dios mío, a Ruth a sus pies, fue y buscó quién era el pariente directo que podía casarse con Ruth. Y cuando habló con él, le habló de sus intenciones. Eso está en la Biblia, búscalo en el libro de Ruth. Yo se lo estoy parafraseando para que usted me entienda. Y lo estoy dominicanizando y peor aún, lo estoy llevando a cibaeño. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, él habló con el que era directo porque caminaba el que camina bajo los principios de Dios
camina legal, no busca atajos ni hace las cosas por detrás, sino que camina de frente. La palabra dice que el lobo entra por detrás para robarse las ovejas, pero nosotros como hijos de Dios no somos lobos. Nosotros caminamos por la puerta correcta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Boaz fue y habló con el que le correspondía y este le hizo saber que no tenía ningún interés en redimir a Ruth. Y él, ni tonto ni perezoso, ¿verdad? Dijo, esta es mi oportunidad. ¿Y qué hizo? Redimió a esta mujer, que estas cualidades que yo le estoy diciendo, él las vio, porque no solo quizás se enamoró de su aspecto físico, sino que se enamoró de su corazón y de su fidelidad a Dios. Porque ellos no se casaban con mujeres de otro pueblo porque les era prohibido. Pero esta mujer fue transformada con el encuentro que tuvo con el Señor. Se casó con él, se casaron y dentro de su descendencia, y es lo que más me impacta, fue parte de la descendencia de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Una decisión cambió la vida de esta mujer y la vida de su generación. Dios tenía todo eso ya previamente calculado. Dios el Padre ya lo sabía. Dios el Padre conoce el propósito que tiene contigo. Y la pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy, ¿eres fiel? ¿Eres leal a la voz de Dios, a sus principios? ¿Caminas en humildad? ¿O la vanidad todavía te arropa? ¿Caminas entendiendo lo que es la gracia y el favor de Dios? Todo esto tú lo puedes obtener solamente con la disposición de ser transformada por el Señor o transformado. Todo esto se hace efectivo en nuestras vidas cuando hay un corazón realmente dispuesto y honesto, íntegro, y que dice al Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Tú serás mi Dios, independientemente de las circunstancias que estén a mi alrededor. Yo voy a confesar tu nombre. Y eso es lo que el Padre quiere para nosotros en este tiempo. El Padre quiere de nosotros un corazón firme, firme, dispuesto y disponible a su voz. No que titubee, no que dude, sino un corazón que diga, Señor, aquí estoy. Sí, es difícil. Miren, créame que Ruth y la misma Noemí estaban viviendo el proceso más difícil que pueda vivir una mujer. Al hombre que ama, lo perdió. No tenían descendencia, no tenían nada, pero Noemí sabía que teniéndolo al Señor, lo tenía todo. Y eso fue lo que vio Ruth. Y dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y que me lo tome Dios en cuenta de no ser así. Y oro al Padre Celestial en esta noche para que esas virtudes que estuvieron en la vida de Ruth habiten en nosotros. Su gracia, su sabiduría, su disposición. No le presentemos a Dios nuestras dificultades. Digámosle al Padre, ¿cómo puedo hacerlo? Yo quiero hacer tu voluntad. No veamos la negatividad en el principio. Digámosle al Señor, ¿cómo puedo hacerlo? Tómame de la mano y llévame. Guíame. Y yo les aseguro que el Señor les dará la salida, les dará las herramientas, le mostrará el camino, el sendero para hacer su voluntad. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Esa leve tribulación momentánea por la que atravesó Ruth
se convirtió luego en un eterno y un eterno peso de gloria cuando ella pudo ver el cumplimiento de las promesas del Padre Celestial en su vida. Permítanme orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Padre, esto que acabamos de hablar, de ver, no es una historia más. No es cualquier cosa. Yo sé que hay más, Padre, hay mucha más profundidad en la vida de Ruth. Pero yo te pido, Padre, que tú seas trayendo, Señor, la revelación de cómo caminó Ruth para ella ser una transformadora de su generación. Yeshua, Jesucristo, es parte de esa genealogía de una mujer que no fue pueblo, pero que tomó responsabilidad de su vida y de su salvación y que dijo firmemente: al Dios al que tú le sirves, yo le quiero servir. Yo te pido que tú pongas la fuerza, la gallardía, la disposición en tus hijas en este día, en tus hijos, Señor. Que como un solo cuerpo podamos decidir, Padre, servirte. Y así como la canción dice, he decidido seguir a Cristo. Padre, que tú pongas esa convicción firme en nuestros corazones y que podamos decir, me lo tome Dios en cuenta. Que si me aparto de él, me maldiga o que me muera. Padre, porque fuera de ti, nada queremos en la tierra. Fuera y apartados de ti, nada queremos, Señor, en nuestras vidas, Padre. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, que tú obres a favor de cada uno de nosotros, Padre. Y que así pongas en nosotros esa misma oración que declaró Ruth con su boca. Que tú serás nuestro Dios. Que donde tú nos lleves, nosotros iremos, Señor. Que lo que tú nos pidas, nosotros vamos a hacer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijas esta noche. Que le prosperes y sobre todo que la llenes, los llenes, Padre, de tu Espíritu Santo, de esa convicción, Señor. Esa fe que nos hace estar firme aún en momentos de dificultad. Aún en momentos, Señor, de quebranto, Padre, sino que están fundamentadas en la roca, que es Jesucristo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que esta palabra ministre sus corazones. Que no vean no solamente la historia de Ruth, la historia de estas mujeres que marcaron, que transformaron su entorno, su atmósfera y que decidieron ser una abridora de brechas en su generación para que el Padre haga su voluntad en su vida y en su casa, en su familia y aún en sus generaciones venideras. Por eso aún hoy nosotros hablamos de Ruth. Aún hoy nosotros tenemos que hacer memoria de esa firme decisión que ella tomó y que yo sé en el nombre de Jesús que tú también has tomado para agradar al Señor. Así que les bendigo, les amo y le doy gracias al Señor por permitirme estar esta noche con cada una de ustedes. Pastor Indira.